contamos que tenemos en estudio a la licenciada Marcela Poggio, presidenta del Colegio de Psicólogos de Jujuy. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Verónica, gracias por la invitación. Y a la licenciada también Eugenia Auvieux, miembro de la Comisión Organizadora de las Jornadas Nacionales de Psicología Jurídica. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé si las oyentes han tenido la experiencia de estar en un proceso judicial. Son numerosas las mujeres que han estado en procesos judiciales y que han ido siempre con la idea de tengo la razón, si tengo la razón no tengo nada que temer, y de pronto nos encontramos con que como toda institución humana está permeada de un patriarcado, de una visión muy sesgada, de un sesgo, esa era la palabra que quería emplear, de un sesgo en contra de las mujeres. Es sobre las mujeres sobre las que recae normalmente el peso de la prueba. Es como que estuviéramos siempre en el banquillo de los acusados, aunque seamos las denunciantes o las demandantes. Por citar casos muy recientes, en España, por ejemplo, hablábamos de la manada de Manresa, el caso de 5 hombres adultos que violan a una menor, y como la menor estaba inconsciente, el tribunal presupone que los hombres no sabían si consentía o no consentía, con lo cual no es una violación en grupo, sino es solamente un abuso, cosa que por supuesto varía, o mejor dicho, tiene un peso enorme de diferencia a la hora de las sentencias, ¿no? Entonces, afortunadamente, nuestra sociedad pareciera estar bastante más sana y bastante más avanzada, y bueno, ha habido manifestaciones enormes. También acuérdense de la manada, la primera manada, la de Pamplona. Aquí también tenemos, citado a Sara Barney, tenemos a las madres protectoras que de pronto ven que con artimañas jurídicas algunos padres maltratadores o abusivos e incluso incestuosos argumentan este inexistente mito del síndrome de alienación parental para o quitarles los hijos o hacerles de como palanca de extorsión para que las mujeres digan, bueno, voy a ceder mis derechos económicos, pero por favor a los niños no los dañes, no los destruyas y no los hagamos pasar por pericias judiciales. En este sentido, tenemos a los psicólogos y psicólogas que pueden ser un enorme aliado, enormes aliadas en busca de la justicia, en busca de la verdad, en busca del bienestar de los niños y niñas. O también podemos tener a personas como Gardner, que se hizo una fortuna atestiguando con un síndrome inventado por él y que absolutamente ninguna institución seria científica hasta ahora, estamos hablando de hace 50 años, hasta ahora han podido probar que existe siquiera. Entonces, ¿qué pasa con la psicología jurídica? Porque estas jornadas que vamos a tener en San Salvador de Jujuy son de psicología jurídica, es decir, de psicólogas y psicólogos que están en el ámbito judicial, pero yo quisiera justamente que me contaran ustedes exactamente qué es la psicología jurídica y cuáles son las funciones de una profesional en ese campo. ¿Quién quiere responder? Bueno, a ver, 2 aclaraciones. Una es la segunda vez que se van a hacer estas jornadas acá en Jujuy. Pero la diferencia, y creo que eso hace mucho más grato o mucho más importante, mi expresión fue, se nos está yendo de las manos por la convocatoria. ¡Qué maravilla! Que bueno, las anteriores fueron hace 5 o 6 años. En el
11, bueno. Ah, Que ya en está. ese momento éramos solos, recién se estaba abriendo el sistema de cámara Gesell y de videograbación en Jujuy, y éramos solo 2 psicólogas cumpliendo esa tarea. Actualmente, especializadas en esa tarea, somos 5. Ok. Lo que habla, por un lado, de la dedicación de la sociedad o de la escucha de la sociedad y la disposición de recursos, y por otro lado, lamentablemente, también del aumento de las denuncias. La psicología Y también, jurídica, perdón, de la conciencia de que se necesita hablar este tema, ¿no? Porque el 1 y 2 de, el primero y el 2 de noviembre ha habido en Colombia, en Santander, justamente unas jornadas latinoamericanas de sobre este tema. Es decir, la gente está hablando, está reflexionando, y los psicólogos están siendo, y psicólogas están siendo agentes de cambio, ¿no? eh, creo que somos todos y que la responsabilidad nos atañe a todos. Muchas veces yo me escucho diciéndole a las mamás, a las tías, a las abuelas, a las colegas, nos tenemos que quejar, tenemos que pedir más, que las leyes cambien, etcétera, y eso nos atañe como ciudadanos. Vos preguntabas, Vero, qué era la psicología jurídica, y la psicología Exacto. Digo jurídica para nuestras oyentes, bueno, y para para mí en primer lugar. atiende específicamente a esa conexión o a esa imbrincación que hay entre el derecho, que es la parte objetiva social, una parte de la objetividad social, y lo psicológico, que tiene que ver con los sujetos. ¿Y qué podemos decir desde el lugar de psicólogos acerca de los sujetos individuales o en grupo hacia algo que tiene que ver con algún hecho que pasa por lo legal y de lo que la justicia requiere información? ¿Sí? Fundamentalmente esa sería, o es la definición que a mí más me gusta de psicología jurídica. También tengo que reconocer que va por ahí, ¿no? Un Excelente. gusto. Entonces, una psicóloga jurídica va a intervenir en casos de... Litigios familiares, investigaciones penales, criminológicas, eh, esto que mencionamos de la Cámara Gesell y tomar las declaraciones de los niños. ¿Me pueden Eh, contar qué es la Cámara Gesell para las oyentes? la Cámara, Nosotras aquí intentamos llegar a las personas más lejanas de los temas que manejamos, justamente para tratar de crear conciencia, ¿no? la Cámara Gesell es un dispositivo que idea otro psicólogo, Arnold Gesell, hace muchísimo tiempo. Su objetivo era la investigación. También en el área que después sistémica, digo esto porque muchos van a poder encontrar esto del síndrome de alienación parental desde un psicólogo, y esto ha aprendido mucho en la Argentina con psicólogos que hacen teoría sistémica o desde la línea sistémica. Aún así, acá estamos en una especie de cámara Gesell, tenemos un vidrio de un lado, estamos nosotras, y del otro lado está el operador. En el caso del dispositivo judicial, de un lado está la psicóloga o el psicólogo con el niño que está declarando, y del otro lado está el fiscal. En la actualidad, acá en Jujuy, antes trabajábamos con los jueces de instrucción y todos los operadores judiciales que tengan que estar escuchando al niño y escuchando lo que ¿Y el niño por qué dice. se hace eso? Perdón, sé que para Eh, ustedes son preguntas muy básicas, pero repito que necesito establecer las nociones más básicas. Se hace eso, Verónica, porque es la forma que se ha encontrado más óptima en este momento para poder tomar declaraciones a los niños, y que los niños pasen por única vez por el sistema judicial declarando. No quita esto que luego haya las pericias psicológicas y otras intervenciones, sobre todo en el ámbito penal, pero es la única vez en la que tiene que declarar el niño. Eh, y todo queda videograbado, ¿sí? También, Correcto, porque si no, antes las niñas y los niños tenían que recitar una y otra vez por ahí como cualquier el cuento adulto, de un abuso sexual, que es terrible, ¿no? las peleas entre Revictimizarlo los de alguna padres. forma, el sistema los revictimizaba, ¿no? Es así, Verónica. Y justamente uno de los que
expositores con los que vamos a contar en las jornadas, que es el doctor Rosansky, Carlos Rosansky. Él es uno de los impulsores de toda esta implementación de este dispositivo en la Argentina. Contamos también con otro sistema en Jujuy, no solo una cámara Gesell propiamente dicha, sino lo que nosotros llamamos la sala de videograbación, que es un espacio con circuito cerrado de televisión. Y también en San Pedro de Jujuy se cuenta con un dispositivo similar. Excelente, excelente. Por ahí también aclararte, Verónica, que para los oyentes el Código Procesal Penal de la provincia es el que obliga de alguna manera a que esto se realice en cámara Gesell a todos los menores de 16 años. Y en algunos casos, si los de 16, 17 no estarían en condiciones de declarar también frente a un fiscal o un ayudante fiscal, también pueden ser evaluados ante esta situación para ver si van a cámara Gesell o directamente tienen una denuncia convencional y una declaración convencional. Correcto, muy bien. Vamos a seguir un poquito. ¿Cuál es el aporte de la psicología jurídica respecto de las mujeres, ¿no? De las mujeres que son judicializadas por alguna razón o en el ámbito familiar normalmente? ¿Cuál es el aporte, no? ¿Ayuda a avanzar sobre una mirada tradicional y misógina? Tenemos que, bueno, el medio del derecho, a pesar de que está ejercido por muchas mujeres, y siempre recalcamos en La vida en violeta que no es el caso, no vamos a juzgar a una mujer necesariamente no es feminista y un hombre necesariamente machista. El machismo primero nos atraviesa a todas y a todos. Algunos y algunas nos debatimos y luchamos para deconstruirnos más o menos, pero bueno, el psicólogo, la psicóloga jurídica, puede visualizar, aquí está habiendo un sesgo patriarcal. ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo lo ven ustedes? Depende de dónde se dé. Hemos ido pasando por muchas situaciones. Creo que sobre todo la escucha a los niños se debe a los operadores de distintos sexos. O sea, te menciono Rosansky, pero muchos jueces de menores en Jujuy, que los primeros jueces de menores fueron varones, el doctor Paoloni y el doctor Camada también apoyaron estas iniciativas, donde lo que se busca es que todo ciudadano sea sujeto de derechos. Correcto. Indistintamente del sexo que tenga. Sí he escuchado muchas veces esto de, como vos mencionabas recién en estos ejemplos, como, bueno, pero la chica salió con la falda corta o la chica buscaba, etcétera. Pero o no sé, estaba rodeada de 5 adultos, muchos de ellos de las Fuerzas Armadas, como pasó con el caso de la manada de Pamplona. ¿Y por qué no se resistió? ¿Por qué no gritó? Pidió ayuda. Y se debatió, es decir, ¿no? La chica creo que apenas había cumplido los 18 años, ¿no? Es que una psicóloga jurídica puede decir, miren, no, porque una víctima de abuso y de violación puede paralizarse, y de hecho es lo más inteligente que hizo, no tratar de luchar, ¿no? Justamente, Verónica, no una víctima puede paralizarse, cualquier persona puede paralizarse, porque eso depende de las características de personalidad de cada uno, y ahí está la labor del psicólogo jurídico que trabaja en el ámbito de la justicia, ¿no? Poder determinar estas características de personalidad que haría que uno reaccione de una manera y otro de otra, tanto víctima como victimario. Por ahí está asociado el tamaño físico, la edad, con la posibilidad de reacción, y no, tiene que ver con toda una historia de vida y una personalidad que son las que la sostienen y la que la vayan a llevar a poder reaccionar de diferentes maneras. Nuestra función siempre es explicar esto, porque el juez, el fiscal, el abogado no saben de esto. Claro. Saben de la ley. Y claro. Nosotros explicamos acerca del sujeto que tenemos adelante. Exactamente, o como cuando hablan de por qué no lo denunció antes, ¿no? Es decir, llega a los 30 años y de pronto tenía bloqueado
el recuerdo de un abuso, de incesto, por ejemplo. Eso es muy, muy usual. A mí me ha tocado como coach, y yo por supuesto refería en el segundo a psicólogas y psicólogos, porque evidentemente eso va mucho más allá de un acompañamiento de coach, ¿no? Pero me ha tocado de gente que de pronto, clac, se acuerdan y claro, hacen la denuncia, ha pasado mucho tiempo del hecho, y el juez dice, bueno, no, entonces lo quiere embarrar, quiere arruinarle la vida. El psicólogo o la psicóloga jurídica tiene explicaciones para eso, ¿no es cierto? Exactamente. Y para eso se realiza todo el proceso diagnóstico, psicodiagnóstico, del que hablaba hace un rato también. Excelente. Y vamos a ver, ¿cuál es la postura oficial en Argentina respecto del SAP y la terapia de la amenaza? La terapia de la amenaza, bueno, me lo explicarán ustedes. Viene asociada con el SAP. El SAP, como este síndrome de alienación parental, implica, aunque tenga el término síndrome, no significa que sea un cuadro referido a alguna enfermedad. Viene correlacionado con esta terapia de la amenaza, en donde gradualmente se va procurando obtener del niño, yo lo llamaría técnicamente una retractación acerca de la denuncia inicial, porque sobre todo en la Argentina se lo esgrime en los casos de abuso sexual en el medio intrafamiliar. ¿Es ético que una profesional de la psicología realmente primero crea en el SAP, que a todas luces no tiene ningún fundamento científico, es decir, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psiquiatría, han hecho lobbies 2 veces para que sea incorporado, con unas comisiones y unos comités que les ha costado una fortuna, pero bueno, estos incestuosos pues saben que les espera la cárcel por muchos años, y bueno, hacen todas las inversiones del mundo. Y hay un caso muy cercano a mí en donde le decían, es decir, no te retractas y ponemos a tu madre, que es la que te ha protegido, la ponemos en prisión. Es decir, ¿eso es lícito? ¿Eso es ético? No es lícito, no es ético desde mi práctica profesional, y FEPRA, que es la Asociación de Psicólogos, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, también ha denostado esta clasificación. ¿Qué ocurre? Y que a mí sí me resulta sumamente preocupante. Muchos profesionales de nuestra ciudad diagnostican SAP, los abogados lo enuncian en las audiencias de vista de causa, y también incluso, obviamente es donde más surge, en los expedientes de los tribunales de familia. Entonces, y no son solamente colegas psicólogos, me refiero a profesionales del ámbito de la salud mental. O sea, he visto certificados de psiquiatras diciendo y hablando algo que luego el abogado puede tomar, aunque no se haya llegado a ninguna denuncia de abuso intrafamiliar. O sea, a veces se lo esgrime como una medida amenazante, claro, coactiva, previo a llegar a algún tipo de denuncia penal. Sí, claro, se lo esgrime, claro, en el ámbito pero incluso he escuchado a terapeutas, porque vienen mamás preguntando, me dijeron esto, que estoy haciendo esto, es horrible, yo no estoy haciendo esto con mi hijo. Y además uno, verse en la obligación de explicar que este colega, que es un terapeuta, está cometiendo un error por ignorancia, y a veces que debe haber alguna afinidad. Muy altos de por medio también, es decir, no sé, señor Gardner se hizo una fortuna. Es decir, hubo adolescentes que se suicidaron porque los obligaban a revincularse con los que los habían violado, con los que los habían abusado, y preferían los chicos suicidarse o irse y tirarse a la calle, ¿no? Ponerse en situación de calle. Y este señor ha ganado fortunas. Y eso es en casos extremos, Vero, porque vos tenés un litigio común y corriente hoy en día, como es el régimen comunicacional,
de padres con hijos en caso de separación, y es donde la figura del SAP entra y corta el expediente, digamos, lo atraviesa el expediente desde el mismo asesoramiento legal. Acá en Jujuy, que se utiliza mucho, yo también uno ve este tipo de certificado, no sé si tiene que ver con una cuestión económica, me parece que es más bien de desconocimiento, de favoritismo. A ver, favor, porque todavía el jujeño se maneja mucho en algunos ámbitos con te hago de favor, soy amiga de conseguir un certificado. Es una lucha terrible desde el colegio, desde las chicas que trabajan en la parte judicial, de poder seguir, digamos, la legalidad. Por ejemplo, las chicas de familia por lo general llaman por teléfono a los psicólogos que las están chicas trabajando. de familia estamos refiriendo a las profesionales de la dirección de familia, no, del juzgado de familia, de los tribunales de familia, los tribunales de familia. Por lo general, cuando a cualquiera de las partes de un litigio presenta algún certificado, tanto de los niños como de los padres, de ambos padres, las colegas de tribunales lo que hacen es llamar por teléfono al profesional que lo está tratando y hablar de la conflictiva, del pronóstico que tiene esta persona que concurre a tratamiento, como también para comprobar si es real el tratamiento que está realizando. Ha habido dos pronunciamientos, no solamente que no ha sido reconocido por absolutamente ninguna institución científica, ninguna, perdón, sino que ha habido dos pronunciamientos en el Congreso de la República Argentina en contra de la utilización de este pretendido, inexistente, supuesto, atroz, fraudulento, lo que sea, síndrome de alienación parental, y sus versiones, que quizás son las más peligrosas, ¿no? Porque ya no... Alguien mínimamente inteligente no va a poner SAP, porque bueno, aquí están todas las pruebas, en ningún lugar del mundo, 2 o 3 países de casi 200 se lo reconoce, etcétera, etcétera, pero sí de pronto se inocula el relato. Entonces, exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer una psicóloga, una profesional jurídica con una ética y con el conocimiento de esto? ¿Cuál es su papel? Informar, fundamentalmente. ¿A quién? Lo que pasa es que a veces nos damos con esas situaciones en la instancia de audiencia, donde se está debatiendo el futuro de ciertos derechos de esta persona que está imputada, y son la parte de la defensa técnica del imputado la que dice, porque acá a usted no le habrá pasado por alto que estamos ante un caso de síndrome de alienación parental. Entonces uno tiene que expresarse largo y tendido acerca de puntos teóricos y poder explicar desde el lugar del conocimiento qué es lo que ocurre con este falso síndrome. Por eso hablamos de falso síndrome. Ahora, entiendo que en el ámbito de los tribunales de familia, nuestras colegas, al tener esta posibilidad de acercarse a quien está emitiendo ese tipo de certificado, o soslayar que el discurso del abogado de una parte o de la otra quiere ir por ese lado, a ver, doctor, ¿de dónde saca usted esa información? ¿Quién es su asesor? Usted sabe que eso no existe, usted sabe que no existe en ninguna clasificación de enfermedades ese síndrome que usted está enunciando. Usted sabe que está hablando desde el lugar de la ignorancia, o lo que es peor, yo lo veo desde ese lugar, de la moda. Y es que aparte, porque no está lo económico jugando acá en Jujuy, es lo que está de moda. Ay, ¿cómo no sabes? No solamente es que no está incluido, sino que 2 veces ha sido rechazado. Claro. Esto es bien importante. Es decir, no es que no se incluyó por un capricho, un descuido, un olvido o una omisión involuntaria. No. 2 veces se formaron comisiones y 2 veces se dijo, señores, no existe este síndrome.
no existe. ¿Por qué preferimos los seres humanos hacer todo este tipo de narrativa posverdad, de narrativa, en vez de decir, bueno, yo realmente respeto a mi hija, a mi hijo, construyo una relación humana, cariñosa, cercana y respetuosa con mi hija y con mi hijo, y desde luego los chicos van a querer ver a ese progenitor. Es decir, si el chico no quiere o la chica no quiere verlo, ese progenitor, por algo es. Y si está diciendo que se abusó, habrá que creer, ¿no? Lo que pasa, Vero, que acá juegan muchas posturas muy egoístas de parte de los protagonistas, y el que queda olvidado es el niño, que es el que está en el medio. Esto de que el niño es el botín de guerra de ambos padres, es muy común, pero por suerte la justicia, por lo menos la jujeña, escucha mucho la opinión o la sugerencia de nosotros los profesionales de la psicología. En familia los equipos interdisciplinarios son muy bien vistos y escuchados por los jueces de familia. Excelente. Entonces, todas estas problemáticas y más van a ser abordadas en las jornadas. Cuéntenos qué días, a qué hora, dónde hay que inscribirse, para nuestras oyentes que puedan estar interesadas, si hay todavía tiempo para inscripción. Sí, el tiempo no termina. Las jornadas son el 15 y el 16 de noviembre en sede de la UCSE, de nuestra sede de Jujuy, en la calle la Valle 333. Y la acreditación es hasta minutos antes que inicie la jornada. Inclusive calculo, como somos los jujeños que hacemos todo a último momento, mientras esté el acto inaugural seguirán inscribiéndose, acreditándose. Hay numerosos trabajos que van a presentar. Por ejemplo, anteayer hemos incluido, por ejemplo, a gente de Patronato de Liberados de Tierra del Fuego, que viene a presentar su trabajo, para lo cual nos queda las dos puntas de la Argentina en una misma mesa, porque va a presentar Jujuy y Tierra del Fuego su trabajo sobre lo que hace posliberación, o sea, lo que sería el post-tratamiento penitenciario. Excelente, excelente. Y bueno, como ya hemos anunciado, va a estar el juez Carlos Rosansky, amigo del programa. La vez pasada, en la emisión pasada, lo hemos entrevistado justamente, y bueno, esperamos poder entrevistarlo en vivo y en directo. Siempre lo hemos hecho por teléfono. Y también a gente de reconocida trayectoria internacional como Mabel Bianco del FEIM, en fin. El doctor Degano, que también tiene una trayectoria sobre todo académica en la formación de psicólogos y en la especialidad de psicología jurídica en Rosario, en Córdoba, y Norma Mioto, que es una destacada profesional y colega que se ha desempeñado en la Corte Suprema como psicóloga, y además ella es la socia fundadora de APFRA, que es la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina. Excelente. Licenciada Marcela Poggio, presidenta del Colegio de Psicólogos de Jujuy, licenciada Eugenia Auvieux, miembro de la comisión organizadora de las Jornadas Nacionales de Psicología Jurídica. Mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Vamos a nuestro primer tema musical, por favor.